Bienvenidos a Lo Simple No Vale, Miguel, Roberto, Miguel Ángel, Jaime, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal va el verano? Hola, muy Muy buenas. bonito. ¿Todo bien? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Aunque lo de buenas por decir algo, viendo Eso sí, cómo tenemos alrededor el ambiente. Aquí Pero estoy yo en bueno, la eso. España incendiada. Sí, sí. Nubladas noches. ¿sabes? Buenas noches, eso. Nubladas. Lo primero que quería empezar, como he empezado el baloncesto también diciendo, mucho ánimo a la gente que está sufriendo los incendios, que es lo principal, que la situación mejore. Y ahora vamos a pasar, no sé si quieres añadir algo, si no, vamos a pasar un rato divertido Que para cambiar un poco así el ambiente. yo creo que tenemos, viendo lo que ha pasado este lunes, viendo arder el corazón del Parque Natural del Lago de Sanabria, que es el mayor tesoro ecológico y medioambiental que desde hace milenios tiene esta provincia. eh, yo creo que es una cosa que muchas veces para nuestros adentros, pues que más que menos decía, Joelín, qué suerte que no pase, ¿no? O cuidado un día no vaya a pasar algo gordo en Sanabria y por desgracia está pasando. Y yo creo que el hecho de que pase ya que es un fracaso del sistema, es un fracaso de todos como sociedad, donde creo que hacen falta muchas cosas, eh, sobre todo sentido común y poca política, porque es que el problema, yo lo veo así, es que creo que como de todo se hace política ahora y todo se Sí, sí. bipolariza y tal, eh, yo creo que ese es el problema. Yo creo que ese es el problema. Muy triste. Vamos, esto se graba el lunes por la noche para que los que nos Sí, estéis viendo sí. lo sepáis. Hoy es un día muy triste, muy triste, muy triste. O yo estoy muy triste viendo las imágenes que por desgracia hemos tenido que ver. Pues bueno, una vez dicho esto, reitero mucho ánimo a las personas. Hice un vídeo que no tiene nada que ver con política, con analistas hablando de los incendios y de las causas, con expertos sobre el tema, así que animo a la gente que quiera verlo. Y bueno, vamos a hablar del Zamora Club de Fútbol, que aquí sí que hay buenas noticias. Roberto, empiezo por ti. ¿Qué te parece? Ahora hablaremos del trofeo, pero bueno, ¿qué te parece la plantilla confeccionada? Y bueno, el trofeo también si quieres. De la plantilla ya habíamos hablado, que dijimos Mm. que iba a ilusionar y efectivamente la plantilla ilusiona. Estamos viendo los primeros atisbos de lo que puede llegar a ser el equipo. Yo solo he podido verlos el día del Colombino, porque bueno, como he estado fuera y tal, pues no he podido ir ni a Villaralbo ni a ningún partido que han caído cerca. Y bueno, primero encantado, una alegría me llevé de que el Zamora se lleve un trofeo tan prestigioso como es el Colombino, un trofeo que hemos igualado en palmarés a cierto club que se cree ahora mismo el rey del mundo y que va vamos, y que va Por Bilbao, en va grandes por ligas Bilbao y cosas. haciendo cosas. Y bueno, estamos a dos del Real Madrid, que es el más laureado en Europa y en el mundo. Bueno, bien, pues que el Zamora esté ahí igualado con cierto club con ese cierto club, pues siempre es una alegría compararse con este tipo de clubes. Y nada, pues el partido, que casi casi voy al partido por eso, porque de Sí, la plantilla sí. que habíamos hablado un poquito, lo que nos ilusionaba, lo que pensábamos, al final se hizo el fichaje de Luis Miluengo. A mí el partido me gustó el Zamora, el primer partido para atrás y el segundo partido para adelante. El primer partido para atrás sí que vi sobre todo los centrales, bastante, yo creo que los vi más asentados. Sí que es verdad que el Cacereño apenas nos inquietó, con lo cual no olvidemos que el Cacereño es un equipo de primera red, aunque había jugado un partido el día anterior. No nos inquietó prácticamente nada y la única que nos inquietó a Tumán la cortó muy bien. Al portero suplente no lo vimos, no tuvo que hacer ninguna intervención. Y me gustó el lateral izquierdo también mucho. Quizás lo más débil el lateral derecho, es por donde nos han entrado, donde tuvimos un poquito más de peligro. Medio bastante bien, pero arriba sin pegada absolutamente ninguna. Álvaro Romero ha venido igual que se fue, o sea, nada, ni fu ni fa.
jugando así, pues jugará Bueno, poco. se atrevió a un tito, Robert. Sí, pero vamos, intentó hacer un caraqueo en el área, se le fue fuera y no nada más, o sea, Y, nada más. y el del penalti lo obviamos, ¿no? Sí, el penalti lo veamos. Bueno, la tanda tampoco la pude ver, solo vi hasta el minuto 30 el partido cacereño. Y luego sí que el partido recreativo, que lo pude ver, que bueno, algún compañero de medios de comunicación nos asustaba diciendo que nos iban a bailar, pues no, no digo que el baile fuera a la inversa, porque fue un partido bastante entretenido, con alternativas. Me gustó Carbonell muchísimo. Primera que pilla, no sé, yo creo que entró el gol. Como no había repeticiones, nada, no pudimos verlo bien, pero yo creo que el tiro entró, el primero. Luego cazando la siguiente que tuvo. Y luego, pues lo que no me gustó del Zamora es que una vez que marcaba se ponía en ventaja, se echaba demasiado atrás buscando la contra. Sí que es verdad que la pillamos, que tuvo una. Como ahora no conocemos todavía los jugadores, su posición y tal, tuvimos un mano a mano que eso no se puede fallar. Nos empataron enseguida. En defensa sí que no me gustó el equipo en el segundo partido. Muy blandito, sobre todo en jugadas a balón parado. Nos recordó muchísimo a lo del año pasado. No sé si a Fermín lo vi, hasta Fermín lo vi seguro, cosa rara. No bloqueaba ningún balón, todo eran despejes. No me gustó nada el equipo en defensa en el segundo partido. Lo que pasa que, bueno, tenemos a un jugador que es malísimo, que ahora ya no lleva el 14, lleva la mitad de número, lleva el 7. Malísimo, pésimo en esta categoría, no vale para nada. Pero bueno, 2 golitos ayer, en cuanto a lo mejor ve que se rumorea que pueden jugar Slava y Carbonell, pues amenazó el puesto, pues a empezar con 2 golitos. Además, 2 goles encima de estar ahí, porque el primer gol, digo, pero bueno, ha sido Quique Márquez el que ha marcado el gol. No me lo creía, que había sido el que había entrado, parecía más un central que había entrado no era un gol de Quique Márquez. Y el segundo en el descuento, resolviendo el partido en boca de gol, después de una gran jugada por la banda derecha, en boca de gol, donde hay que estar para marcar los goles. Y vamos, luego tenemos ese balón parado que lo ponemos con música, porque Carlos Ramos y Quique Márquez ponen los balones con música. Y ahí sí que me gustó un Zamora que con pegada, 3 goles en 45 minutos no se meten así como así. Eh, Muy bien reaccionando a los empates recreativos, que además jugaba en casa, con la afición. Y ahí sí, me gustó más el equipo de medio campo para adelante. Jaime. Bueno, yo casi preferiría que hablasen del Miguel y Miguel Ángel primero, pero bueno, ya que estás, te cuento. Yo hoy vengo a la tertulia, bueno, pues Vale. por ir entrando en harina un poco, pero todavía he visto muy poco al Zamora. De hecho, le he visto sobre todo así prestando la atención el día del Cacereño. No pude estar en Villaralbo el otro día. Y, y la parte del recre, pues he visto la radio contada. O sea, sí me he molestado hoy en preguntar a gente, compañeros que lo han visto, qué sensaciones deja. Y bueno, pues parece que un poco. Bueno, yo de lo que vi ante el Cacereño ayer en el Colombino. Me pareció que el Zamora fue de más a menos. Empezó yo creo que muy bien y luego se fue a lo largo de los 45 minutos. No tengo muy claro, no sé definir si porque el cacereño creció, que puede, o porque el Zamora en esa parte, en ese periodo con el cacereño, hay que recordar que estaba, digamos, con el equipo B. Y yo creo que pasó algún que otro apuro, como ha dicho Robert, especialmente por banda derecha. Me gustó la banda izquierda, me gustó mucho Merchan y me gustó en el medio Manu García. Con lo cual deduzco que veremos a ver cómo se comporta y cómo va haciendo el engranaje del equipo. Yo creo que a Sabas le hemos visto que sí es de estos entrenadores que quiere o que intenta hacer un once tipo, que no sepamos la alineación de memoria y a partir de ahí, bueno, pues si hay que cambiar algo, se cambia.
Y yo creo bueno, pues en el centro del campo me queda, o sea, es cierto que me queda descubrir alguna prestación, pero yo creo que en el centro del campo tenemos gente que no va, es un problema que llevamos arrastrando dos temporadas, si lo pensáis, que hemos convivido con cierta sensación de que al Zamora le faltaba algo en la zona del mediocentro. Yo creo que esta temporada parece que lo va a tener, pero bueno, veremos qué dijo el otro. Y luego de la segunda parte, bueno, vale, o sea, le compro a Robert que el equipo estuvo más flojo en defensa, con una defensa más titular. Bueno, pues veremos, porque la defensa era más titular. Bueno, todo el equipo era más titular, yo creo. Y sí es cierto que ofensivamente se vieron las prestaciones que tiene. Yo estoy como loco de verdad. Eh, creo que hay dos fichajes dentro de todo que destacan por encima de los demás, que es el de Javi Slava y el de Neko. Y estoy como loco de ver al equipo con un Javi Slava en plenitud. Y verle jugar de espaldas, un delantero grande que gana duelos, un delantero grande que además, digamos, se gana la confianza porque hasta ahora ha sido en general certero y hace que el equipo juegue para él. Pues si todo eso se va cuadrando, pues vamos a tener, o podríamos decir, bueno, hay algún mimbre para hacer un cesto con gusto y bonito para lo que se nos viene en la temporada. Han hecho dos jugadores, me imagino que el otro será Carbonell. Los dos grandes Sí, fichajes, uno es Slava, vale. sí. Vale. Miguel, continúa, porfa. ¿Qué te ha parecido el Zamora en el torneo? Pues a mí me deja muy buenas sensaciones porque un equipo que es capaz de sobreponerse a un mal primer partido, a una tanda de penaltis fallida por segunda vez en 4 días o 5 días, y que en el segundo encuentro da el do de pecho contra el equipo anfitrión, por mucho que esté una categoría por debajo, cuando te empatan 2 veces y solo te vale ganar, a mí eso me parece que es que el Zamora activó el modo campeón. A mí eso me encantó. Sé que es pretemporada, pero es un torneo muy prestigioso. Solo hay que ver los equipos a los que hemos igualado en títulos. Como decía Roberto, que se refería claramente al Stal Mielec de Polonia, sobre todo de Polonia, lo de Stal Mielec no. Así que eso me Viste de encantó. azul y rojo esos también. Eso me encantó, eso me encantó. Y hablando más en serio, pues eso, lo del modo campeón lo digo completamente en serio, pero vaya. Aparte, lo del balón parado ofensivo a mí me da muchas esperanzas porque ya son 4 goles, si no me fallan las cuentas, los que llevamos entre Copa Federación y ayer de esa manera. Y eso ya te demuestra que no solo hay un gran potencial en los lanzadores, sino que también está bien trabajado por el cuerpo técnico. No sé si por Juan Sabas, no sé si por su hijo, no sé si por el nuevo segundo entrenador, pero a mí eso me da mucha confianza y así se ganan muchos partidos. Luego sí, el debe está en el balón parado en contra, pero yo creo que de momento nos sale claramente a favor. Ojalá se siga manteniendo y yo creo que hay mimbres para que se siga manteniendo. Y sobre todo, yendo a la conclusión general, lo que me deja este equipo y esta pretemporada y sobre todo el segundo partido de ayer, que fue bastante más positivo que el primero en todos los aspectos, pero también es normal que lo fuera porque había más titulares que en el primer partido, aunque no sepamos todavía cuál va a ser el 11 de gala. Yo sí que tengo la impresión de que había a lo mejor 6-7 titulares en el segundo partido y 4 o 5 en el primero. Pues la conclusión general es que se vislumbra un potencial que se corresponde con las expectativas generadas. O sea, no hemos dado el do de pecho, el máximo de nuestro nivel. También sería muy extraño y quizás hasta preocupante dar el do de pecho en pretemporada, pero sí que se intuye que podemos darlo. Y ese potencial latente sigue ahí. No es solo que nos vendieran que eran grandes fichajes, sino que en el terreno de juego se atisban cositas que nos hacen estar muy ilusionados para lo que se viene. Miguel Ángel. Pues yo lo que vi fue que el jugador que más me sorprendió fue el zamorano Ronnie.
la verdad, durante el partido. Sí. Cacereño. Creo que A corrió mí no, más en ese partido a que mí no toda me la temporada. sorprendió. A mí es que lo vi correr más en este partido que en toda la temporada pasada con el Zamora. Bueno, bueno. Entonces, sinceramente, yo vi un Zamora ofensivamente en el segundo partido bien, en el primero lo vi pues mediocre tanto en defensa como en ataque, y en el segundo pues el ataque estuvo muy bien y la defensa, los centrales bien, pero los laterales no los vi tan bien porque nos entraron y con bastante facilidad y alguna vez por el centro. O sea, la defensa que el año pasado era tan dura en el sentido de que para que le marcasen un gol costaba mucho, lo vi que le dio bastantes oportunidades. También es verdad que el Recre es un equipo que tal como lo vimos jugar, pues posiblemente, si no asciende, va a ser rarísimo. O sea, porque tiene un equipo bastante potente para la categoría en la que va a jugar. Yo al menos eso es lo que veo. Así como, por ejemplo, pues el Cacereño hay que verlo luego cuando esté descansado, porque en toque de balón no estuvo mal. Entonces ha jugó un partido 24 horas antes y eso todo, queramos o no, los jugadores lo resienten. Así se le notó que en el segundo, pues el Recre lo vapuleó. O sea, prácticamente, pues el cacereño tuvo limitaciones totales. ¿Y al con quién te Zamora cuándo hay que quedarías? verlo? A Que partir de hablas del Recre, hablas del Sí, sí, Cacereño, es que pero al Zamora ¿cuándo hay Al que Zamora verlo? a mí que lo que me interesa al Zamora, lo vemos a partir de mediados de octubre, sabremos si el equipo está conjuntado, si lo que hemos traído tiene todo de lo que hemos presumido, y entonces podremos hablar del Zamora. Los nervios. Pero ¿de qué se presume? Porque hay una cosa que es muy importante este Aquí se año. presume de que se han traído pues unos jugadores de mucha entidad, de que tienen mucha calidad, pero yo no quiero nombres, yo quiero hombres. Eso normalmente es lo que se pide en cualquier equipo. Entonces yo quiero que eso lo demuestren pues cuando lleguemos a la liga y cuando haya pues una tosta por medio. ¿Entiendes? Porque estos no son chavales los cuales estén jugando un puesto. Yo ayer por la mañana he visto un partido pues entre el Ibiza, Y el el cual pues tiene Castilla. una media de Castilla, exactamente, Castilla y Ibiza, que el Ibiza tiene una media pues de unos 32 o 33 años, o sea, porque todos sus jugadores creo que brincan de los 30. Y el Castilla, pues con un equipo de juveniles de 16, 17, 18 y alguno de 20 años, pues le hizo un partidazo. Y eso es normal. En esos jugadores se quieren comer el mundo aunque no haya empezado la temporada. Ahora en pretemporada, pues a algunos le gusta aparentar en estadios como este. Yo quiero verlo cuando haya que jugársela a cara de perro en campos donde de verdad se muerde. ¿Queréis comentar algo de la delantera? ¿Qué os parece Slava y Carbonell? ¿Podrán jugar? ¿Jugarán juntos de titular? ¿No jugarán? ¿Cómo lo veis? Tengo, Muy tengo mis difícil me dudas. parece. Tengo mis dudas porque a ver, a Sabas le gusta jugar por bandas. Además, ayer, de hecho, tanto Monerris como por la derecha también me gustó mucho. Además, el equipo tiende a tirar a jugar por bandas. Quique Márquez, aunque pudiera jugar caído a banda a partir de la banda izquierda, no es un jugador, yo creo, para jugar ahí. Quique Márquez tiene que jugar detrás del punta. Sería un Y que error con la hay un plantilla cuarto que hay, libertad. Robert. Y es que no vas a debilitar la media, Sabas no va a debilitar la media para meter a Quique Márquez, a Eslava y a Carbonell juntos, salvo que la situación a lo mejor lo requiera. Y Eslava y Carbonell ayer me ha demostrado que es un delantero, bueno, y además lo vimos año pasado con el Orense, que es un delantero de muchísimo nivel. Eslava hablan también maravillas de él, como estaba en el otro grupo, pues no lo vimos, pero hablan también auténticas maravillas de él. Pueden ser dos jugadorazos y a ver, hay ahí, a ver cómo gestiona Sabas. Vamos a poner un poco de picante a esto. Y a ver cómo gestiona Sabas esta situación, porque yo creo que son tres pedazos de jugadores, tres jugadorazos, tres titularísimos para probablemente dos puestos. Sí, es Eh, bastante clara esa situación. Creo que ahora mismo parten con clara ventaja, no solo porque estén pudiendo jugar, sino porque están jugando muy bien y resolviendo
Quique Márquez y Carbonell, y es que se lo están poniendo muy fácil al entrenador para que continúe con ellos. Por tanto, Slava va a partir con varios cuerpos de desventaja. Yo lo tengo bastante claro, pero que sería importantísimo, sería imprescindible, diría yo, que vaya entrando Slava y que tenga oportunidades a lo largo del partido, porque al final a los que más hemos visto es a Carbonell y a Farrell. Pero Slava es un jugador con un potencial que no se puede desaprovechar. Yo creo que van a tener momentos en muchas segundas partes, o a lo mejor en no muchas, si vamos ganando, ojalá que sea cambio de delantero por delantero. Pero si no vamos ganando, yo creo que en segundas partes sí tendrán minutos. De inicio, yo creo que entre lo que le gusta a Sabas y cómo ha comenzado esto, además que es que los dos mejores en ataque son claramente Carbonell y Quique, pues yo creo que el principio de liga va a ser con una alineación muy parecida a la del segundo partido. Vamos a ver, que yo estoy convencido de que hay jugadores de que para Sabas son pues de entrada. Así como, por ejemplo, Roberto, aunque se ría y diga que estuvo el portero suplente, yo no me fío tanto de que sea el suplente. A lo mejor es el titular, porque se le ha visto en los partidos un fallo que tuvo Igual que Fermín el año pasado, entonces, que tampoco sí, empezó siendo titular. sí, pero que puede ser, por eso le digo que es que decía, no, el portero titular. Fermín, por ejemplo, pues al principio todos contamos con que sea titular, pero Sabas, el otro día, creo que fue en el partido del Palencia, cuando cometió el error que en 2 ocasiones consecutivas, pues en una golpeó contra un jugador que casi en el rebote se mete gol en propia meta, porque dio contra él. Y en otra, pues falló en el envío y se la dio al contrario. Al siguiente partido ya no salió. Roberto, ¿qué ¿Entiendes? opinas? Y eso sabes que eso ocurre y con Sabas ha ocurrido. Y hay jugadores, por ejemplo, que se lo va a permitir. Pero y Miguel otros Ángel, que no. pero yo creo que no es muy normal, o sea, no me No es parece que normal, sea. pero vamos a ver. El año Quiero pasado, decir, ¿cómo fue? estás en pretemporada, tienes los cambios ilimitados en casi todos los partidos, o sea, sacar esas conclusiones, eh, no sé, o sea, yo si eso me lo dices en el de la jornada 3 a la jornada 4 de liga, te lo compro como argumento, pero ahora no, me parece que es, No, si vamos, yo creo que no es así. esto que comento es que viendo el trabajo y la forma de trabajar de Sabas del año pasado con el equipo. Por eso te digo que nos podemos llevar, además de que con 2 delanteros va a ser difícil que juegue, y creo que en una entrevista en la cual estaba el director deportivo, pues también decía, a lo mejor hay que apretar, porque dudaba hasta que pudiera ocurrir, ¿eh? O sea, porque si lo vemos claramente, pues oye, en el centro del campo va a haber pues variantes a lo mejor que nos quedamos sorprendidos porque a lo mejor de repente nos encontramos con alguno que todos pensamos el gran capitán, pues vuelve a ocurrir que quede en el banquillo durante unas jornadas. Entonces, yo es que Claramente. A mí eso me todo cuadra eso, mucho más que lo de yo, Fermín. por eso estoy diciendo que hasta que no me llegue octubre no se puede valorar a los jugadores porque ahí depende mucho del míster. El míster es el que va a jugar y va a tirar los dados. Y Una depende hacia dónde pregunta. caiga, así los va a jugar. Pero Una va a haber pregunta. tortas por jugar. Va a haber Sí, tortas que por sí, jugar. pero es que Robert, va a haber tortas porque es la demostración de por qué nos ilusionamos. Y yo, y aquí lanzo una loa a Miguel Ángel y al tendido del 7 que muchas veces se le ha dicho, joder, es que ¿qué le piden al equipo? ¿Sabes? ¿Qué le piden al equipo? No, no, pues yo creo que las circunstancias que rodean al equipo varían mucho de lo que le tiene que pedir y lo que le tiene que dejar de pedir la afición. Y yo creo que para mí el mensaje de esta temporada, claramente Alberto y claramente los espectadores del canal, o sea, para mí el mensaje es clarísimo. O sea, creo que hace muchos años, pero muchos años, que la afición del Zamora no parte una temporada con casi la obligación de exigirle al equipo. O sea, hemos estado navegando muchos años en desiertos que a veces han sido bien, por no hablar del ostracismo en tercera, pero ha habido años que nos han salido mejores, peores.
y regulares. No, 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 Y no, medio no, no, no. pensionistas. Y sí, exacto. Pero es que este año yo creo que todos, desde el minuto uno, ya no solo por el currículum, sino también por lo que se cotiza, ¿sabes? Sino también por lo que cotizan esta plantilla. Creo que de verdad, o sea, por una vez tenemos, o por una vez muchos años después, tenemos la oportunidad, o por lo menos tenemos el derecho de, le pese a quien le pese, exigirle resultados y pronto al equipo. Totalmente, Sí, totalmente. Porque además es que coges los nombres del equipo y se van a quedar fuera. Ya no Claro, digo, se van a quedar sin jugar jugadores que probablemente con el cartel claro, que tienen podrían ser titulares en cualquier equipo de primera red. claro. Sí, hay para hacer dos once una- muy titulares. Yo no sé a qué temporada habría que remontarnos, pero sí que estando en la tercera categoría, pues quizás habría que irse 2 décadas atrás para poder ser tan No, exigentes con... no te quepa ninguna duda, Miguel. No te quepa Yo ninguna creo que duda que incluso hay en que irse tercera 20 categoría, años atrás para ver a un Zamora de estas características. Y personalmente, por cierto, a mí me parece que sobre el papel es la mejor plantilla de la historia. Ya, eso yo lo odio. Sobre O el sea, papel a mí me parece que es la mejor plantilla de la historia. decir eso a sí, mí en agosto no me gusta nada, porque A mí tampoco, pero lo parece. O sí, sea, bueno, pero eso lo tienen que demostrar y que en vez de ser la mejor claro, plantilla sea el mejor equipo. Porque una cosa es plantilla, el álbum de cromos que ahora se colecciona, bien, pero luego tienen que rendir y luego tienen que acoplarse y ensamblarse. A mí eso no me gusta, me da pavor esa frase del mejor equipo, de la mejor plantilla de la historia en agosto. Porque tengo la sensación incluso de que es gafe esa frase. Nada, eso yo lo destierro, pero nada. sí, hay que exigir porque la inversión, la ambición, la declaración de intenciones así lo demandan. Lo que pasa es que luego eso también, pues hay que intentar como aficionados que no se vuelva en contra del equipo. Pero sí, sí, exigir hay que exigir, porque es que la plantilla lo pide y el aficionado tenemos derecho a ser exigentes y a, bueno, a vivir siendo ricos en primera federación por una vez y sin que sirva a lo mejor de precedente. A ver cómo empieza todo. En 2 semanas ya primer test oficial y es cierto que además siendo el rival que es el Celta B, que históricamente pues se nos ha atragantado, ha sido una china del zapato, sí que es muy importante más que nunca ese comienzo de liga y empezando por el primer partido. de todas maneras no nos olvidemos de una cosa. Se asciende En a mayo, partir de marzo. sí, sí. A partir de marzo, no se asciende en agosto. En agosto o en Eso julio, es. cuando hace esta plantilla, ni se asciende, ni se ganan títulos, ni nada. Esto es Yo estaba muy de acuerdo con Miguel y vale que evidentemente el papel que lo aguanta todo no te garantiza nada, el resultado hay que verlo, pero yo a lo que me refiero es que esta plantilla está obligada a manifestarse como un buen equipo pronto. Eso sí. Sí, Y que ese buen equipo, evidentemente, tendrá sus momentos de forma, tendrá sus rachas de resultados, donde debe de ganar la cara buena que la cara mala. Cuando haces un planteamiento inicial de plantilla como el que ha hecho la propiedad y la dirección deportiva este año, hombre, es cierto que no hay garantías de nada, porque esto es deporte y depende que la pelotita entre, cómo va a depender que de verdad, pues lo que se nos está vendiendo, de que si vamos a tener más socios que no sé cuánto, bueno, al final los socios los vas a tener cuando la gente te vaya al campo, de verdad, es donde van a tener peso los socios, como las cosas no vayan bien, pues los socios en Zamora ya sabemos que es lo que hay, dejan de tener peso pronto. Entonces, yo creo que está obligado a confeccionarse como equipo pronto para por lo menos alumbrar la vela de los buenos resultados, porque me cuesta mucho creer que el equipo pueda soportar el, el darle largas y el no tener el resultado tangible hasta marzo. Estando de acuerdo con vosotros también en que los ascensos
a partir de marzo es cuando hacemos la quiniela de favorito. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Sí, Sí, Luego hay otra Sí, cosa, es que perfectamente. con esta plantilla que tenemos, el que se mueva no sale en la foto. Es decir, ¡Hombre! o sea, es que el que esté de titular sabe que el que está detrás también tiene currículum, también tiene calidad, también aprieta y va a ver y va a apretar, y va a apretar y mucho. Entonces, y va a haber, si hay oportunidades para todos, se gestiona bien. Ahí tenemos recambios de garantías, partidos tenemos para hacer alternativas. Yo, vamos, quiero ser optimista y vamos a ver qué tal será la liga, que también los contrarios juegan y también los contrarios han fichado y también hay equipos en el grupo que que también tienen. tienen jugadores de prestigio. Entonces, bueno, vamos a Correcto. ver y sí, y que nadie nos prive de ilusionarnos. Ya llegará noviembre o diciembre para decir dónde estamos, pero vamos, de momento, ¿por qué no nos vamos a ilusionar? Que Eh, perfectamente, Roberto. Podemos estar todos ilusionados y a lo mejor yo soy el mayor ilusionista que hay porque es el que más ganas puede tener de ver al Zamora en segunda división. Así de claro y lo he repetido durante años, años y años. Pero yo este año lo que no quiero es que ya que pusimos tantas disculpas el año pasado de falta de pretemporada, que si habíamos cogido jugadores de segunda red, y este año pues nos han metido el caramelo en la boca como si nos fuéramos a comer a todo el mundo, pues oye, hay que demostrarlo. Y por eso quiero hombres, que esos nombres sean hombres, sea quien sea, pero que lo demuestren en el campo. Tú lo has dicho, hemos tenido ayer pues un jugador, que es Romero, pues que por liarse el solo dando vueltas como si estuviera con su primo Quique Márquez toreando, pues que cuando quiso tirar a puerta le llegó al portero prácticamente, pues, oye, a 1 metro por segundo. Los balones hay que Y sin golpearlos y embargo, su jugadores de primo, esa categoría tienen que sin demostrar embargo, en su el primo, campo. mira, dos que no se sí, complicó y para que, adentro. una Pues eso, pregunta, Miguel es Ángel. que eso es lo que hay que exigirle. Es que eso hay Una que pregunta, exigirle. una Sí, pregunta, porfa. ¿Para ti quién ha sido el MVP del partido contra el Recre? Miguel Ángel. Ronnie, ya lo he dicho desde un principio, que me sorprendió enormemente. ¿Y el segundo mejor? El segundo mejor, pues me gustó Monerris mucho, porque Y puede ser que nos dé muchas alegrías colando por la banda. Quique Márquez, pues está el tercero o el cuarto, porque se marquen Vale. goles, ese es el que rompe y ha metido el gol, pero el que le da la jugada hecha y derecha son otros. Entonces, necesitamos jugadores que metan gol, pero si no se lo elaboran otros, el centro de Carlos es excepcional. Sí. Entonces es lo que tenemos que ver, que esos balones que se ponen, pues oye, alguien los pone, igual que cuando los pone él, y se le valora. Es que el centro, no, vamos a ver, ¿quién centró? No hay que valorar a Carlos, o solo valoramos, depende de las creencias religiosas de cada uno. No, a Carlos hay que valorarlo porque a mí sí que me da miedo él. Lo que decías antes de poner en solfa la titularidad de Fermín, hombre, yo quiero pensar que hasta ahí no vamos a llegar. Si ya dudamos de Fermín, dudamos de todo. Pero lo de Carlos Ramos sí que me da miedo, que pueda tenerlo difícil y que en igualdad de condiciones juegue menos de lo que debería. Porque en el centro del campo hay mucho y yo la configuración mental que me he hecho de estos partidos es que entre Mario y Márquez Lozano va a haber uno que juegue y entre Clavería y Ramos va a haber otro, que a lo mejor estoy corriendo demasiado, pero yo creo que en la cabeza de Sabas no está muy lejos de pasar eso. entre los cuatro juegan dos y los cuatro, uno está lesionado y volvemos a lo mismo. Lo que hablaba de la delantera, Eslava, Carbonell, Quique Márquez. Tres jugadorazos para dos puestos. Sí, Ya, En ya, la media pasa lo mismo. pero vamos a ver, Robert, que es lo que decía yo al principio, por cierto no sé cómo lo he llamado al segundo jugador en del que eco. tenía, espera, lo llamé Eneco y es Markel, a quien se me fue la pinza. O sea, a mí me gustaría estar en una mesa sentados, Vizcaíno a un lado, Sabas a otro, y yo en el medio de espía y plantear en esa mesa que es que de momento Slava y Markel no tienen sitio en este equipo. O sea, porque igual, pues no sé, a ver quién es el guapo que contesta esa pregunta.
O sea, Pues que es que yo creo, y esto lo podemos enlazar con lo que estábamos hablando otro, de cómo se va forjando esta plantilla como conjunto, de cómo se va forjando como conjunto, pero yo creo que de verdad, o sea, por mucho que quiera Sabas meternos un once tipo en la cabeza, con lo que tiene es que yo creo que le va a costar mucho. Y por cierto, ya lo hilo con otra cosa que quería comentar antes de que nos marchemos, Alberto. Eh, Creo que lo vamos a puedo ver saber qué es, pero vamos a ver Sabas, porque no es lo mismo administrar esta plantilla que administrar la del año pasado. Eh, ayer, si os dais cuenta, el final del primer tiempo lo terminó con, bueno, yo diría que con tres centrales y dos bandas. A ver los experimentos que hacen el sistema de juego y a ver si nos sorprende Sabas por ahí, ¿eh? yo Con lo que eso supondría a la hora de que jugasen unos u otros jugadores. es que si, por ejemplo, utilizas como hace el Madrid el 4-4-2 en rombo, pierdes los extremos que ha fichado de banda. Ahí pondrías aquí que Márquez de media No, punta y así no los vamos a centrales. jugar. Ya No, lo sé, por eso digo, ya le gustaría a yo ya lo Sabas sé. jugar como juega el Madrid de Xabi Alonso, vaya. A ver, no, yo mañana, creo que bueno, vamos a jugar con dos bandas muy abiertos, un punta, media punta, dos Claro. medios un poco más tirando de Sí, yo contención también. y cuatro atrás. sí, Yo creo que vamos a jugar así. más de Yo cuatro. creo yo creo que lo normal es que este Zamora lo veamos en el 4-2-3-1 más clásico de toda la vida. Exacto. Sí, Sí, porque lo que pasa que este año, en vez de cazarlas, Pito Camacho, porque Ronnie se tira todo, por eso digo que a mí Ronnie no me sorprendió, a mí Ronnie me parece un grandísimo ¿Qué dices jugador, que hacía Pito pero Camacho? si se tira tres cuartos de temporada lesionado, pues claro, pues es lo que hay. Y este año, el año pasado las ponía Tresaco y las ponía Rufo y estaba Pito Camacho a rematar. Este año tenemos Carbonell Lava a rematar, que la Bueno, diferencia eso de que sobre, estaba. sobre el papel, salía al campo, pero sí, salía al luego. campo y alguna cazaba, pero vamos. Iba a ser yo bastante más cruel, iba a decir pasaba por ahí alguna vez, pero vamos. Estamos en pretemporada todavía. Eh, Pero sí, sí, yo coincido en que el diagnóstico es 1-4-2-3-1 bastante lógico, salvo que haya un volantazo inesperado. Porque es Y que si además, ya así se te queda gente fuera, imagínate si metes más centrales. Claro, por eso lo digo, por eso lo digo. y es que yo, además ayer se veía que los medios buscaban rápido tocar a banda. Se intentaba rápido tocar a banda y desbordar por banda. Y los extremos buscaban desborde, buscaban desborde, buscaban desborde. Entonces, de hecho, el gol de Quique Márquez, el último, llega de un desborde por banda. Pero es que hemos tenido ocasiones de desborde por banda. Entonces, yo creo que el Zamora va a buscar eso. y un tema importante que no hemos hablado, que era el que Bueno, queréis sacar, el campo. ¿Creéis que el césped va a llegar bien? ¿Qué sensación tenéis? Que de eso no hemos hablado nada. Para terminar. Expediente X. Que hay poca información, o yo he leído pocas informaciones Más al bien nula. respecto. Nula información. Lo único que habrán comprado, pues a lo mejor para el primer partido, pues tendrán un tráiler en la puerta para recolocar todo lo que se estropee y cambiarlo para el segundo partido que jugamos aquí. sí, Eso es y esto, complicado, ¿eh? Yo no descartaría, vamos, no, esto es una opinión, ¿eh? No es que quiera saber nada, pero yo si fuera el Zamora, no sé si el estado del terreno de juego se puede argumentar como excusa para pedir un aplazamiento o para trasladar un partido a otro campo, que yo creo que esta sería la última de Yo las creo que no, opciones. que eso no te sirve de disculpa. Si el campo se estropea, jugarás en un patatal y el año pasado jugamos en bastantes patatales. Sí. Jugaremos sí o sí. Ya bueno, pero es tu casa, entonces yo no sé si federativamente se puede hacer o no. No, No, por esa razón no. Si tú tuvieras que tiren una parte del estadio, entonces dice que se ha caído y que hay que hacer obras y entonces lo podrás retrasar. mm, A que ya lo queda muy mejor poco. ahí sí cuela. No lo Eso sé. es complicado, ¿eh? Porque como se estropea, ahí sí que no tiene arreglo después solución durante la temporada. Ahí hay que No, empezar muy seguro. tiene una solución mucho más costosa Claro. y buscar espaciar lo máximo posible los partidos. sí. Sí, ahí Pues bueno, habría que. chicos. Sí, Miguel.
No, nada, que habría que buscar alguna argucia legal si no conviene jugar el primer partido en casa, pero yo creo Claro. que ya de plazos vamos justos. Ya yo creo que ahí de nota nos falta muchísima información, pero que se están haciendo cosas regular, como poco, porque es que ha habido 3 meses de parón. Pero bueno, todavía no se ha jugado el primer partido, esperemos a ver qué es lo que ocurre. Sí que yo tengo esa percepción de que la localidad de la Copa Federación, que el Zamora tampoco está como loco por hacer valer el criterio que pueda haber sido de partida de que le corresponde jugar en casa, porque claro, como hay problemas y eso no me da mi buena espina, pero esperemos acontecimientos. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias a los cuatro. Bueno, Nos ¿y con vemos la otro Copa qué día. pasa? Alberto, cuéntanos. Pues no ¿O sé, no la Copa. queremos hablar de la Copa Federación? Pero si quieres hablar, No, hombre, que habrá que ganarla, ¿no? Hombre, digo Hombre, yo. Eso Si interesa queremos. más económicamente que haber ganado el colombino ayer. sí. Tengo una Eh, duda, Miguel Ángel. No sé si hay algo que económicamente no le interese a los Páez. No, económicamente le interesa todo, Por pero eso te date cuenta que digo. siempre la Copa del Rey va a darle euros, cosa Solo que solo el por colombino, jugarla. pues Por eso te digo, como da pasta, solo jugarla. O por eso, sea, a ver, ¿te crees que el año pasado no se quedaron con la cara un poco clavada cuando nos quedamos fuera de la Copa tal como nos quedamos? se ya. quedaron Yo con la creo cara que el clavada año varias pasado, veces a lo largo de la temporada. creo que porque tenía contrato por otro año, si no, no sigue Sabas. Y a lo mejor el tener Escudero detrás le está diciendo, atento, ten cuidado con la puerta, no te des un golpe. Que como y, sufras un esguince, no sales a jugar el próximo. Que y, la han ensanchado la puerta, es giratoria y como se y el descuide le 85, mete un pescozón. y el 85% de la plantilla se fue a la calle. Exacto. Eso lo han Esa, cumplido. esa nos la cuentan en mayo y vamos, a alguno lo tiran al río si le cuentan eso. Cuando lo de limpieza nos quedamos todos patidifusos, pero se ha cumplido. Sí, Tal sí. cual, tal cual, tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Por eso no hay disculpas ahora para cualquier error. Por Las eso, disculpas sí, ya sí es que es- ese es otro de los argumentos. por eso ya os he dicho con el único que cuento fijo que va a salir en el 11. El resto, para mí van a ser una sorpresa, depende cómo los vea. ¿Quién es el que cuentas con que salga en el ¿Eh? 11? ¿Que no se te ha escuchado? Solo hay uno, Quique Márquez, ¿sabes? Que A es ver. su ojito derecho. O sea, todos los entrenadores tienen un ojito derecho y es su ojo derecho. No es que juegue mejor, peor, que yo le tenga menos cariño o más cariño. Él va a salir a jugar siempre. ¿Has O la pedido ya el tienes libro de familia, Miguel Ángel? ¿Eh? Que si le has pedido ya el libro de familia a la No, plantilla. no, yo no. Pero te digo una cosa, se ve la situación que ha sucedido el año pasado con ciertos jugadores. Sí. Entonces, desde ser apartados por cualquier cosa o por estornudar. Y por eso te digo que yo, si os dais cuenta, le hice una pregunta al director deportivo y fue que si creía que este granjero iba a saber dominar a tanto gallo en este corral. Mm. Esa pregunta Es que es ha salido clave eso, ¿eh? en varios sitios y es que es muy complicada, ¿eh? Eso es muy difícil, Porque sí, esto no tienes estamos razón. hablando de chavales. Ahí, fuera coña, yo creo que el Sí, papelón que sí. tienen entre el director, entre el DD y el entrenador, cuidado ahí, ¿eh? Pues Sí sí. que lo tienen, sí. Y yo también me inclino a pensar que Quique y 10 más, salvo circunstancias excepcionales. Eso yo creo que es así. Otra cosa es que estemos más o menos de acuerdo y que haya momentos para todo. Pero de entrada, Quique y 10 más. Eso yo creo que Sabas nos lo ha demostrado y ahí no se ha escondido nunca. Es su ojito No, derecho eso es y claramente, Miguel. Eso ha sido algo que a poco que te fijes un poco en el campo, ha sido así. O sí. sea, igual que, por ejemplo, pues lo tuvimos en la época de Luis Alfredo Puente, pues trajo a tres Atiza. de Oviedo. No, es que lo recuerdo. A Borja, pues era un muchacho que no pegaba dos patadas a un balón, pero él los había traído y esos tres jugadores jugaron todos los partidos. Si no lo jugaban entero, jugaban 60 minutos.
y había jugadores que decías, pero si son mucho mejor. De ahí partió, pues por mucha gente decir, mira, el sobrino del entrenador. Porque es Bueno, así, o sea, queramos o no, no sucede solo en Zamora, sucede en todos los equipos del fútbol, baloncesto y demás. Se ve que hay jugadores que pueden cometer 40 errores y no pasa nada, y otros que cometen un error, que lo hemos visto en baloncesto, y automáticamente lo sientan y se llega al tele y dice, ¿pero qué he hecho? Que te calles y te sientes y no vuelvo a jugar. Sí, sí, Y es eso ha como, ocurrido. eso sucede. Roberto es Yo conmigo como, jugaba Quique Márquez, Fermín y 9 más. eh, Roberto, tú dirías que Rodrigo también era el sobrino de Ancelotti, ¿no? No, ¡Hala! no. ¡Hala! Y es público y notorio, y además lo digo donde sea, yo creo que se están equivocando. Que el que tiene que jugar es Rodrigo y el que se tiene que ir a la calle es el número 7. Ostras, Durísimo bueno, Hay declaraciones. un amigo tuyo que no piensa eso, Roberto Félix. Yo creo que Rodrigo, el problema que tiene es que es más tímido, que llegó un año más tarde, pero para mí es muchísimo más futbolista. Es decir, si yo ahora mismo yo fuera Xabi Sí, Alonso, conmigo jugaban Rodrigo y Mbappé. Y el 7 calentaba conmigo banquillo. no, conmigo conmigo no. también, Rendimiento lo ¡Jugaba está Gonzalo! demostrando. ¡De conmigo España! también. Es más flagrante lo de Griezmann en la otra acera. Eso clama al cielo. Pero Bueno, yo creo sí, que Vinicius ahora mismo no está para jugar en el Real Madrid. O sea, o cambia de actitud, o cambia de mentalidad, o vuelve a ser el jugador desequilibrante que era. Pero además, a mí como futbolista me parece más fino, mejor futbolista. Vinicius no sabe pegar el balón, no sabe golpear el balón. Suplente de Monerris. Y para mí es muchísimo mejor futbolista. Desequilibra lo mismo, tiene más gol, se mete en menos líos además, y casa mejor con Mbappé. O sea, la sociedad Mbappé-Vinicius no funciona. Ha quedado demostrado, tanto la temporada pasada como los partidos de esta. Sin ah, embargo, El problema es Rodrigo que cada es vez que juega mucho con menos Mbappé se egoísta, adapta mucho mejor. lo siento, es mucho pero más compañero. O sea, él no intenta, salvo cuando ya el partido esté muy hecho, el marcar un gol. Vinicius tiene el problema que tiene que marcar porque quiere destacar. Y ese lo es el siento, mal que pero tiene. eh, Claro. eh, Rodrigo tiene un partido bueno y 12 malos y además que no me gusta nada las salidas de tono que ha tenido, que se borra de los Porque partidos y también demás. está más en el foco. Por Y esa, él sabe, Vinicius desde el Balón de Oro lleva también fuera lleva Vinicius también sabe que siendo haga lo que irregular. haga, Así juega. que Vinicius haga lo que haga, juega. yo creo que Y ahora Rodrigo sabe que no. con Alonso yo Entonces creo que Rodrigo no, tiene pero más bueno. presión. Vinicius Bueno, es el chicos, sobrino de Florentino y juega por narices. Así Sí, de claro. sí, sí, totalmente. Y Así Rodrigo de para mí es claro. muchísimo mejor futbolista y tiene más merecimientos para jugar. Y con la misma confianza que tiene Vinicius, explotaría y sí que sería Balón de Oro. Rodrigo bueno, con un par de. Si tiene dos o tres Alberto, partidos se te que ha dan ido el confianza, volante, ¿eh? sí. Ya, ya, Bueno, ya. bueno, amigos, Pero después de espera, esta espera, tertulia, antes de que te vayas, que ya que lo ha dicho Miguel, y tiene razón, que es más flagrante lo de Griezmann en la otra acera, un guiño a la otra acera y un recuerdo al cielo, a los que nos hemos hecho así, hombres, escuchando radio de noche, la Manolete. semana pasada moría ya, Manolete, Sí, que bueno, dentro de su peculiaridad. Desde luego que ojalá el mundo del periodismo aprendiese de lo que era la figura de Manuel Esteban, de la que me quería yo Mira, yo, acordar. yo medio minuto, que ya vamos pilladísimos, pero yo tengo una anécdota con él que lo define como persona. Ya de periodismo se ha escrito mucho, pero yo coincidí en un larguero ya con Manu Carreño en la Embajada de Brasil y estaba Manolete cerrando el programa todavía. Y estaba yo con otro chico en silla de ruedas y se acercó Manolete allí sin que nadie se lo pidiera y nos dijo, para lo que necesitéis, aquí me tenéis para lo que necesitéis. Y yo creo Sí, que sí. ese es Manolete, es el mejor recuerdo que podemos darle. Era un tipo crack. Yo tuve la oportunidad de conocerlo. Esto ya sí que es cuando el abuelo Cebolleta, ¿eh? Cuando tenías pelo, dilo así de claro, ¿Cuándo Jaime. era qué? Cuando tenías pelo. Cuando tenía pelo, correcto. qué malo es. Que... qué cabrón y malo es que de verdad. Pues estaba empezando todavía la SER, aprovechaba la Vuelta a España para llevar con De la Morena el larguero de gira, por así decirlo, y a estar cada noche en
en un fin de etapa. Y hubo, no sé por qué, pero hubo un año que la cena, o sea, el fin de vuelta, el fin de la gira fue en Benavente. Y se hizo el programa desde el Reina Sofía, con las historias del ranero y yo qué sé, muchas cosas allí y tal. Y estaba Manolete y de verdad, o sea, fue un tipo excepcional con el que me eché unas risas aquella noche. Yo tremendo, tremendo, tremendo. Pues bueno, amigos, después, zamoranos, después de una vuelta por varios sitios distintos, nos vamos y nos vemos otro ¿A día, qué te ¿vale? ha gustado el programa hoy, hombre? Sí, ya está guay. Has subido el nivel. Hombre, cuando venga yo, solo por eso. Ostras. A ver por qué te crees que he venido yo hoy también, porque Para chaval, colaborar. Bueno, nos vemos, ¿vale? Un fuerte abrazo. cuidaros, un abrazo a todos. Y que se Adiós. apague el incendio, por favor, ya de una vez. Eso sí, Por eso sí. favor, Eso por sí. favor. Ojalá.